De entre las cenizas de la guerra moderna ha surgido una leyenda. Un juego que vino a acabar con todos y cada uno de los estándares concebidos hasta la fecha, tanto para su saga como para las demás. No estamos hablando de un shooter cualquiera. Tampoco viene únicamente a innovar con la época en la que está ambientado. Resucitando algunos aspectos olvidados de la saga, ha conseguido por sí solo abrirse un paso y hacerse un hueco completo para él solo entre el resto de títulos del género, dejando en muy mal lugar a su competidor más directo, Call of Duty. Hoy vamos a ver de qué es capaz este juego. Comencemos. Muchos os habréis preguntado si esto, por ejemplo, o esto otro, es una textura o una foto. Y la verdad es que es una sublime mezcla de ambas. Se llama Frostbite y, como muchos habréis oído, es actualmente un referente en la industria de videojuegos, tanto en detalle gráfico como en motor de sonido. Así lo demostró en el ya lejano Battlefield 3, donde un glorioso Surround 5.1 se abría paso entre la competencia, especialmente sobre Call of Duty. Y es que Frostbite, tanto como motor gráfico como de sonido, está por encima de la competencia en casi todo, a diferencia de otros motores, como Unreal Engine o CryEngine, que necesitan de un PC de última generación para mostrar unos gráficos aceptables. Frostbite se desenvuelve sin problemas en 1080p sobre equipos del año 2013 o anteriores. Sí, estoy refiriéndome a equipos que montan las antiguas GPUs de ATI de la serie 7000, como la 7970 o la 7990, o gráficas Nvidia como la 780 Ti, por ejemplo, o la 690. Estas tarjetas gráficas, la 7990 y la 7970, son del año 2011 y son capaces de correr este juego a 60 fotogramas por segundo en Full HD y sin ningún problema. Todo esto es bastante remarcable teniendo en cuenta que es un juego puntero gráficamente del año 2017. Todo esto, por supuesto, sin restar apenas detalle gráfico. Aún así, es cierto que los chicos de DICE han tenido que recortar en ciertos aspectos gráficos del juego para poder presumir de semejante rendimiento. O más bien para adaptarse al lento y desfasado ritmo de las consolas. Ya saben, para que no cante mucho la diferencia. Y es que las ventas de Sony y Microsoft no pueden bajar, y básicamente dependen de este tipo de prácticas de downgrades, etcétera, como el que sufrió este juego nada más salir. Debido a este downgrade, es por lo que veremos algunas texturas, montículos y demás formas geométricas menos detalladas de lo normal. Aún así, a excepción de unos pocos mapas en los que el framerate puede bajar a 50 FPS dependiendo del equipo, el juego mantiene estable los 60 fotogramas por segundo casi cualquier circunstancia en los equipos mencionados anteriormente. Si tenéis unos equipos un poco más modernos, desde luego no vais a tener ningún tipo de problema. El audio en Battlefield 1 es uno de los fuertes de este juego. Por una parte, la música combina una banda sonora orquestal, normalita, un tanto épica, bastante bien hecha, con gracia, la cual nos mete en la Primera Guerra Mundial, no como algo trágico y como algo duro, sino como algo espectacular sacado de una película de Hollywood. Es una banda sonora con violines, violas, violonchelos, con muchísimos instrumentos de cuerda, nada con estruendo, nada fuerte, nada que de verdad provoque miedo, simplemente para meternos en una especie de cuento de fantasía de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, en el tráiler y en algunas partes del juego veremos música electrónica, lo cual es un toque que conjuga perfectamente con la Primera Guerra Mundial. Por originalidad y por disonancia entre dos periodos completos, la música electrónica y la Primera Guerra Mundial. Respecto al motor de audio, Frostbite es simplemente impecable. Desde cuando te pegan en el casco suena el metal cuando te disparan, cuando las balas pasan cerca tuya, depende de cada lado, depende de si pasan más cerca del suelo o más lejos. El audio en 3 dimensiones ha evolucionado mucho, tanto cuando te metes en un búnker, en una casa, simplemente es sublime. La banda sonora cumple, pero el motor gráfico es sobresaliente. Historia. Se abren paso ante nosotros un compendio de experiencias, historias y aventuras fascinantes sobre las que encarnaremos a un soldado italiano, uno francés, uno australiano, uno turco y un piloto de tanques británico junto a un piloto de aviación también británico. En resumidas cuentas, cada una de estas campañas se distingue por ser lineal, épica, sencilla en sus argumentos, con pocos personajes, profundamente preciosista en los planos, provocan constantemente explosiones, efectos, es un Battlefield, tampoco vamos a buscar nada distinto, y con escenarios generalmente sacados del multijugador, cosa que da que pensar, como si hubiesen hecho primero un modo multijugador y luego una campaña, aunque no da esa sensación de primera mano. Además de esto, es una campaña bastante, en general, efímera. Son campañas de por sí efímeras, pero que como conjunto
resumen una experiencia que dura sus buenas horas y que no necesita desesperadamente de un modo multijugador para completarse. Todo esto hace que no seamos capaces de empatizar con los personajes. Me refiero, el hecho de que sean campañas efímeras, sean campañas cortas, y además los personajes, por cómo están hechos, no empatizamos con ellos. Sirven únicamente de vehículo para que el jugador pueda disfrutar de la experiencia. No son nada más, simplemente nos trasladan dentro del juego. Y esto, unido a una carencia de una campaña de trincheras que se estaba echando de menos, supone la mayor carencia del juego. Es que no nos acordamos de aquella tregua del día de Navidad, tan famosa en la guerra de trincheras, nada más empezar la guerra, entre soldados alemanes y franceses. Es que no nos acordamos de eso, quiero decir. Es un poco a tenerlo en cuenta. Esos escenarios, esos momentos históricos tendrán que haber sido representados. Muchos estábamos esperando reflejar la crudeza de la guerra, reflejar un poco más de Primera Gran Guerra, y no tanto texto y tanta imagen dramática, porque se nota que esto lo saben desde Dice, y con algunos textos y tal, pues han intentado camuflarlo un poco, en plan Bill Edwards, muerto desde 1895 a 1916, como diciendo, la guerra es muy trágica y tal. No, joder, tenéis que representarlo, tenéis que haber hecho una campaña más profunda. No se representa el malvivir de los soldados expuestos al frío, el barro, el plomo, el orín con el que tenían que tapar sus caras para que no les afectase el gas mostaza, en un mundo caótico, absolutamente caótico, que estaba por nacer, porque luego vendría la Segunda Guerra Mundial. Era un mundo de la guerra en el aire, los primeros aviones empleados en la guerra, el gas mostaza, las mayores matanzas, armadas, ejércitos del mundo. Todo esto se refleja de forma súper tímida en la campaña. Juegos como Valiant Hearts, por ejemplo, no es que lo reflejen muchísimo mejor, lo reflejan bastante mejor porque solo se centran en la historia, y tienen también sus carencias, pero sí que es cierto que juegos como Valiant Hearts, no sé si porque es francés o intentan tenerlo todo más cerca, o como son franceses a lo mejor intentan verlo como algo histórico suyo por los desarrolladores de Valiant Hearts, pero no sé, de alguna manera lo hacen mejor, y no tenemos juegos de la Primera Guerra Mundial que reflejen realmente bien lo que supuso en matanzas. No lo sé. El caso es que se refleja todo tímidamente, desde una especie de perspectiva de shooter triple A de Hollywood. Tampoco es que haya mucho más, no hay nada que produzca pavor. Esto molesta bastante a los que nos gustan las campañas individuales, que no le hacemos mucho caso al multijugador, porque sinceramente esperábamos un poco más de estas campañas. Es cierto que son épicas a más no poder, pero no terminan de convencer. Pudo haberse mostrado la crudeza de esta gran guerra, lo repito, y muchísima gente que analiza este juego lo dice. Y joder, es que es bastante evidente. Además, cae en una cosa en la que cae Call of Duty y cae Medal of Honor y cae en un montón de juegos, pero que está menos justificado por ser la Primera Guerra Mundial. Y es una falta de objetividad histórica con los buenos y los malos. Hay una especie de maniqueísmo en todo el juego en la cual matas alemanes constantemente, son malísimos, van vestidos de gris, tú eres inglés, hurra, qué buenos que son los ingleses, como aquí por ejemplo muestro en esta parte del juego donde gritan los personajes, donde y se ponen a tararear y madre mía, y qué buenos que son los americanos y los ingleses y los franceses, y qué malos que son los europeos del centro, los del este. Eso se les ha colado un poco de la trayectoria de Call of Duty, Medal of Honor y todas estas sagas que nos llevan metiendo un poco en la cabeza, y de las películas de Hollywood, de que hay unos buenos y unos malos. Y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial es cierto que estaban los nazis a un lado y los aliados al otro, pero esto es la Primera Guerra Mundial, es algo totalmente distinto. No estamos hablando de alemanes malos, malutos, malísimos contra americanos buenos, no, estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, Prusia, estamos hablando de los turcos, estamos hablando de Rumanía, estamos hablando de Italia, estamos hablando de muchos países que participaron y que no eran ni buenos ni malos, simplemente estaban con un bando. Fue una guerra histórica y se les cuela mucho esta especie de propaganda pro aliados que le quita bastante objetividad, pero bueno, tampoco es cuestión de fijarse en ese tipo de cosas. El caso es que, en definitiva, como resumen, si os arriesgáis en Dice a ir a la Primera Guerra Mundial para colgaros la medalla de la innovación, dicho sin acritud, porque habéis innovado muchísimo, pero si vais a hacerlo, hacedlo con responsabilidad histórica. Escribid de cero un guión sin sesgos preconcebidos. A veces da la sensación de que estamos luchando contra nazis. Es que simplemente es eso. Se presenta el Imperio Austrohúngaro como si fuese el Tercer Reich alemán. Y no es en absoluto justo ni objetivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
dale manita arriba si te ha gustado, dale manita abajo si no te ha gustado y deja en la caja de comentarios si te ha gustado o no este resumen, comentario más personal de Battlefield 1. Este vídeo lo quería hacer como presentación un poco del canal, subiremos vídeos de videojuegos más nuevos, más modernos. Queremos hacer algo más relajado, Battlefield 1, un juego que ya habéis jugado todos, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!